Muy buenas. Y... bienvenidos a Final Fix. Muy buenas y bienvenidos a Final Fix un día más. Siento no haber subido vídeo la semana pasada, ya sabéis que he tenido varios problemas, pero bueno, por fin aquí estamos con el vídeo que tantos problemas me ha dado, pero que al final ha quedado con unos resultados increíbles. Y la verdad es que, como habéis visto al principio, en un pequeño spoiler o un gran spoiler de lo que vamos a hacer ahora, ese es el resultado que vamos a conseguir cuando sigamos este vídeo. Como veis, tenemos el sillín de la moto pues bastante estropeado, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser coger el sillín, quitar estos dos tornillos y llevárnoslo a casa o a un sitio donde podamos trabajar más cómodo que en la calle o el garaje, puesto que en este caso vamos a tapizar el asiento. Pero no vamos a simplemente tapizar el asiento como muchos canales hacen, que lo que hacen es coger un trozo de tela y cubrir el asiento y graparlo y ya está, sino que lo que vamos a hacer va a ser sacar todos los patrones que trae el asiento de serie, volver a cortarlo, volver a coserlos de nuevo y de esa forma tener un tapizado profesional o casi profesional, hecho por nosotros mismos y con herramientas de estar por casa. Por eso digo casi profesional, porque realmente para hacerlo profesionalmente pues había que tener una tela más buena, un hilo más bueno y también tener una buena grapadora. Y bueno, ahora lo iréis viendo todo el tema, pero bueno, básicamente es eso lo que quería deciros. Y como estáis viendo, simplemente lo primero que vamos a hacer va a ser coger un buen trozo de tela, que nos sobre tela por todos los sitios, aunque parezca que es un montón de tela exagerado, creedme que luego casi va a ir justa, así que es importante que compréis un trozo de tela que al menos sobren 4 o 5 dedos por cada lado, tanto por el lado izquierdo o derecho como por todos los lados, como estáis viendo. Luego lo que haremos será un poco moldear la tela para ver si efectivamente nos llega o nos alcanza toda esa tela que hemos cogido para nuestro asiento, y si nos hiciera falta más tela, pues comprar más tela. Luego el siguiente paso va a ser quitar todas las grapas que trae el asiento. Como veis aquí hay un montón de grapitas que están por debajo del asiento, a lo mejor nunca las habéis visto porque no os habéis fijado, pero básicamente cuando se tapiza lo que se hace es que se cogen grapas, se coge la tela, se estira la tela bien fuerte, a veces se pone pegamento y otras veces no, y después se grapa la tela para que quede fija en el sitio y ya está. Realmente es como ponerle una funda al móvil, pero de una forma un poco más exagerada y con grapas. Pues sería eso. Entonces, como veis, simplemente vamos quitando todas las grapitas, metiendo un destornillador o algo que nos sirva, y simplemente hacemos un poquito de palanca. Y si por lo que fuera se parte o se queda allí que no acaba de salir, podemos coger unos alicates, un pico del oro o cualquier cosa que nos sirva y sacamos la grapita. Esto lo vamos a hacer con todas las grapas que hay. Obviamente no os voy a poner cómo sacar todas las grapas, porque básicamente es todo el rato hacer lo mismo. Como veis, una vez que están todas las grapas quitadas, queda el tapizado como si fuera una funda del sofá o una cosa similar, ya lo que os he dicho antes. Y simplemente lo que tenéis que ir haciendo es despegar la funda, porque obviamente estará pegada de la roña del tiempo, y aparte porque a veces trae algo de pegamento y entonces dificulta un poco más la extracción, ¿de acuerdo? Pero básicamente, como estáis viendo, es ir tirando hacia arriba poquito a poco y la vamos sacando. Como veis, la espuma también está bastante dañada, aunque he de decir que en este vídeo, por dificultades que he tenido, no os voy a enseñar cómo restaurar la espuma, ¿vale? Me hubiese gustado traerlo, me hubiese gustado explicaros cómo se hacía todo el tema de la funda, pero ha sido imposible. Entonces, como ha sido imposible y se iba a demorar ya más de 3 semanas, he decidido que la espuma la vamos a dejar como estaba y lo dejamos para un próximo vídeo o lo que sea, pero no se ha podido hacer esta vez, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, ahora si os fijáis bien, parece que la funda esta que trae el sillín sean como un montón de piezas cosidas. Si os fijáis bien, hay como 4 o 5 piezas que están cosidas por hilos, ¿de acuerdo? Tenéis todo el borde de fuera y tenéis 4 patrones con su forma del asiento ahí. No sé si más o menos me estáis entendiendo o no, pero básicamente es esto, donde estáis viendo ahora ahí el hilo y tal, es toda esa zona. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es todo eso que tenemos ahí, descoserlo, para poder acceder a cada pieza por separado y de esa forma poder cortarla a la medida de nuestra tela que tenemos. Nosotros tenemos una tela gigante, por decirlo así, y tenemos que cortar 4 trozos exactos de cómo era la tela original. De esa forma después podremos coserlo y dejarlo todo como debe de ser. Para este tipo de trabajo podemos utilizar un cúter, un sacahilos, una tijera o incluso un bisturí. Esto ya depende de lo que tengáis en casa o de lo que queráis utilizar. Yo, por si acaso, voy a poner un poco cómo he utilizado cada herramienta, ya que como no sé qué herramienta vais a utilizar vosotros o qué tenéis en casa, pues que para que sepáis hacerlo con todas ellas. Realmente no es muy difícil, pero bueno, básicamente, por ejemplo, con las tijeras sería ir metiendo la puntita, ir cortando el hilo. Es importante
que cuando hagáis esto no dañéis la tela más de lo que está. Es normal que a veces, por ejemplo, a un asiento le puede faltar incluso un trozo de tela y no se podría hacer nada más, es decir, habría que trabajar con eso, ¿vale? Pero intentad no dañar la tela, es decir, es muy fácil, por ejemplo, cuando coges el cúter y empiezas a intentar cortar los hilos, que por cierto cuesta bastante con el cúter hacerlo y es bastante peligroso. Es muy fácil que rajéis la tela y cortéis un trozo, y eso va a ser una dificultad luego a la hora de sacar los patrones, puesto que si os faltan trozos tendréis que recrearlos y hacerlos más o menos como era el original, puesto que si no, cuando después vayáis a coserlo todo va a quedar bastante feo si no queda igual que el original. A no ser que queráis cambiar la forma de los patrones o lo que sea, que también lo podríais hacer perfectamente. De hecho, he visto algunos tapizados de motos que son una locura, que incluso le añaden piezas al sillín, etcétera, y la verdad es que queda muy guapo. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer aquí porque sería algo muy complicado. Al menos yo no tendría ni idea de cómo hacerlo, básicamente también. Y lo que vamos a hacer es lo que he dicho al principio, ¿vale? Vamos a coger el asiento original, vamos a sacar todos los hilos, todos los patrones, y luego lo vamos a coser de nuevo y vamos a intentar conseguir un acabado lo más profesional posible dentro de nuestras posibilidades y dentro de también de nuestras herramientas y de un precio que sea comedido. Yo creo que he gastado aquí unos 15 euros en hacerlo todo, así que os podéis hacer una idea. Creo que tapizar un asiento me pedían 70 euros más o menos, que no quiere decir que sea un precio alto, realmente está bien y te lo dejan bastante mejor de lo que a lo mejor lo podemos dejar nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, básicamente, como habéis visto, con las tijeras no es nada difícil quitarlo, pero me apetecía también luego enseñaros cómo se utiliza el sacahilos y el bisturí, como ya he dicho antes, así que ahora os lo enseñaré. Pero bueno, como veis, ya van saliendo todas esas partes, todos esos patrones de la funda de nuestro sillín. Decir que una vez que empezamos este proceso, obviamente ya no podríamos volver atrás, es decir, ya hemos sacado los patrones y para volver a tenerlo otra vez todo juntito teníamos que coserlo. Quiero que eso quede claro por si acaso, pues no sé, lo hacéis aquello, no sé, una locura y queréis luego volver a tener vuestra tela original, que tengáis en cuenta que podéis dañarla y que en muchos casos no vais a poder volver a tenerla, ¿vale? Es decir, que esto cuando lo hagamos después va a ser para tirar seguramente. Tened en cuenta también eso, antes de hacer nada. Como veis, con el sacahilos cuesta bastante más de lo esperado. Básicamente se puede hacer también, como aquí veis, he sacado todo el trozo con el cortahilos, aunque no me ha gustado mucho cómo ha sido el trabajo. Lo que más me ha gustado ha sido el bisturí, sin duda. La verdad es que es más peligroso, puesto que corta bastante más y más inaccesible, ¿no? Puesto que mucha gente tampoco lo tendrá en casa y no sabrá dónde comprarlo. Yo por ejemplo, lo compré en la farmacia y creo que me costó 1 euro. Así que realmente no son caros. Y me ha ido muy bien para poder sacar todos los hilos. Como habéis visto, simplemente con un par de tajos sale súper bien y corta muchísimo. La parte mala es esa, que corta muchísimo y como se te escape te rajas vivo. Eso tienes que tenerlo también en cuenta si eres menor o si por lo que sea te cuesta un poco utilizar este tipo de herramientas, que lo tengas en cuenta a la hora de trabajar con ellas. Y si eres menor, tener un adulto que te ayude y lo haces con un adulto, ¿de acuerdo? Bien, como estáis viendo, es bastante fácil de sacar. Y una vez que tengamos todo esto sacado, ya tenemos los 4 patrones sacados. Y si os dais cuenta, el dobladillo ese que llevaba alrededor, digamos, esa pieza alrededor de dobladillo, no la hemos descosido, puesto que nosotros no vamos a hacer ese dobladillo. Primero porque no me gustaba y segundo porque tampoco tenía mucha idea de cómo hacerlo, aunque se hubiese podido hacer de todas formas. Pero bueno, no me gustaba cómo quedaba ese corte ahí y yo he decidido quitarlo. Si quieres hacerlo tú también, simplemente tendrías que deshacer ese dobladillo, luego sacar el patrón de ese dobladillo y coserlo. Obviamente eso te va a retardar más, te va a demorar más y aparte va a ser más difícil también hacerlo todo. Y como ya digo yo, aparte no me gustaba cómo quedaba eso hecho así, ¿no? Se veía como un pegote ahí y yo no quería ese pegote, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente paso, como estáis viendo, es coger un montón de alfileres o de agujas y en la tela que tenemos original, bueno, la tela que teníamos antiguamente de nuestra moto, junto a la tela que hemos comprado, y clavando esas agujas de forma que quede todo el patrón clavado en la tela nueva. Este trabajo lleva un buen ratazo, no lo voy a poner entero de nuevo tampoco, pero que sepáis que aquí estuve pues tranquilamente un par de horitas o 3 horitas poniendo agujas, pero tranquilamente, y después de un montón de pinchazos pues ya lo terminé todo, y aquí podéis ver cómo queda una vez terminado. Esta es una de las piezas, obviamente hay que hacer las 4, ¿vale? Y una vez que tenemos esto hecho así, tenemos que coger un marcador de tela. Estos son como una especie de tizas, pero no acaba de ser una tiza, que luego con el dedo mismo se borra. Es importante que utilicéis un marcador que podáis borrar, es decir, no cojáis un rotulador o cosas así, puesto que si no luego a lo mejor dejáis una marca ahí y queda feo, ¿vale? Utilizad un marcador de estos, vale, no sé si son 60 céntimos o así que realmente no es una cosa cara, la encontráis en cualquier bazar o en cualquier sitio de costura y va muy bien a la hora de hacer este tipo de cosas, que de hecho está hecho para eso, así que no seáis rácanos y compraros una. Entonces, como veis, simplemente marco todo el borde y dejo un dedito más o menos o 2 deditos
de distancia respecto al patrón original. Esto lo hacemos puesto que no somos profesionales y podemos tener errores. De hecho, doy gracias a que lo hice, puesto que si no hubiese podido coserlo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo hagamos para evitar eso, que cuando tengamos, si tenemos algún error o alguna cosa así, que no nos falte tela y no podamos terminar el trabajo. Decir que una persona profesional obviamente cogería el patrón y lo haría a ras, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro caso no somos profesionales. Ahora es el momento de cortar con la tijera todo lo que hemos marcado. Esto es muy sencillo, simplemente cogemos la tijera y vamos cortando. Decir también que aparte de ir cortando, tendremos que hacerlo con los 4 patrones, ¿de acuerdo? Entonces eso se va a ser un ratito también bastante largo de recorte. Pero bueno, se hace en un ratito y ya lo tendríamos hecho. Quiero dejaros un par de imágenes de cómo os queda una vez que está acabado. Y quiero también recalcar una vez más que a la hora de cortar dejéis ese pequeño reborde de un dedito más o menos. También porque a veces en el caso de estos patrones hay dobladillos que, como es obvio, a la hora de poner los alfileres no los hemos expandido o no los hemos desenrollado los dobladillos. Y entonces, si cortamos a ras nos faltaría tela, como he dicho antes, para poder hacer esos dobladillos. Por eso decía que doy gracias a que dejé ese sobrante de tela, puesto que yo no sabía que esos dobladillos estaban ahí. Y cuando empecé a coser dije, madre mía, menos mal que he dejado tela, porque si no, no hubiese podido acabar este trabajo. Muy bien, una vez que está todo acabado, tenemos, como estáis viendo, los 4 patrones. Están todos recortados, todos grapados con los alfileres. Es importante que no quitéis los alfileres todavía, puesto que los quitaremos cuando ya estemos cosiendo. De esa forma tenemos una guía de cómo debe de ser la tela de larga. Y lo siguiente que vamos a hacer para asegurarnos de que todo está bien es clavar con agujas de nuevo en la espuma la tela nueva y ir haciendo los dobladillos y ir estilizando un poquito la tela. Es decir, que va a quedar arrugada porque no está estirada. No os preocupéis por eso, porque cuando después llegue el punto de tapizar el asiento, ya con nuestra tela hecha, veréis que queda perfecto, como habéis visto al principio del vídeo. Por eso quería poneros esa imagen del trabajo acabado, para que no tengáis dudas y para que cuando lo hagáis, si es que hacéis algo de tapizar o alguna cosa de estas, tengáis en cuenta que las arrugas son normales y que eso se quita después cuando tensamos la tela. Lo que sí es importante que todo esté bien cosido y bien medido, puesto que si no está bien medido, cuando tenséis no va a quedar firme la tela de ninguna forma, porque bien falta tela o porque bien sobra mucha tela. Muy bien, como estáis viendo, he hecho el dobladillo hacia abajo, en este caso del lado frontal. Y una vez que tengamos todo esto, simplemente tendremos que coger el hilo e ir cosiendo ese dobladillo entre las 2 telas. No os preocupéis, puesto que os voy a explicar perfectamente cómo se cose con 2 agujas y con este tipo de hilo. El hilo es un hilo de algodón, un hilo bastante gordo, no sé si es del número 5 más o menos. Pero bueno, básicamente aquí tendréis que utilizar el hilo que queráis, siempre y cuando sea un hilo o una de dos, o bien grueso o un hilo fuerte. Si queréis utilizar un hilo fino, tenéis que utilizar un hilo trenzado, de estos que hay para hacer pantalones tejanos o cosas así, que son de nylon, creo, o de poliéster, son de un material sintético y son bastante resistentes. Si no, tenéis que utilizar un hilo que sea bastante grueso, que normalmente son hilos que se utilizan para coser cuero y cosas así. Puesto que tened en cuenta que esto va en la moto, vais a estar sentándoos, vais a estar moviéndoos, etcétera, etcétera. Y si ponéis un hilo normal de estos que se utilizan para la ropa o para lo que sea, se va a partir en cuanto utilicéis un poco la moto. Y eso no es lo que os interesa, puesto que lleva muchísimo trabajo hacer esto. Y la verdad es que sería una desgracia que se rompiera, no sé, a las 2 semanas de utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estamos aquí, simplemente vamos a ir pasando los hilos y haciendo el patrón de costura que queramos. Decir que en patrones yo he elegido el de punto a punto, pero que luego hay también patrones cruzados como el de los volantes, hay en paralelo, hay en zigzag, etcétera, etcétera. Esto ya dependerá del gusto de cada uno y de lo que queréis hacer con vuestro tapizado o de los acabados que queráis. Yo iba a hacer un tapizado con el hilo encruzado, pero al final pensé que igual quedaba muy aparatoso y entonces me decidí por este, que es simplemente pues el típico hilo como cuando tienes una cartera de cuero o una cosa así, o cuando viene un asiento de moto incluso tapizado, que viene como si fuese un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. No sé si me explico bien. Bien, para hacer todo eso, lo primero que vamos a necesitar es hacer el dobladillo bien con agujas a la medida que estaba el patrón. Como veis aquí queda a ras. No hace falta que quede al milímetro, tiene que quedar más o menos. Con que quede más o menos es suficiente, puesto que después vamos a quitar el anterior, el antiguo, digamos, el que había antes, el original, y vamos a poner el nuestro, y da igual si es 1 milímetro o 2 más ancho o 1 milímetro o 2 más corto. Lo importante es que se acerque lo suficiente y que esté parejo, es decir, que el lado izquierdo sea igual que el derecho y viceversa. No que el lado izquierdo sea más largo que el derecho y cosas así, porque cuando después tenséis, si un lado está mal hecho, se va a notar y no vais a poder arreglar eso ya una vez que esté todo cosido. Como veis, una vez acabado, lo que hago, utilizo una pinza o una grapa de estas de oficina o incluso agujas o lo que os venga bien y junto los 2 patrones.
En el caso del delante, habéis visto antes que he utilizado agujas, puesto que era mucho más cómodo. Y en el caso de aquí del lado, pues utilizo las grapas estas porque también son mucho más cómodas que utilizar agujas, ya que hay menos espuma y no podía clavarlas de la misma forma. Una vez hecho todo esto de aquí, pues cogemos un trozo de hilo que sea 4 veces el largo que tenemos que coser. Es importante que sea 4 veces el largo que tenemos que coser, ya que si no, no nos va a llegar el hilo para todo. Siempre nos va a sobrar un poco de hilo de esa forma. Y da igual que sobre un poco de hilo, mejor que sobre que no falte, porque si falta tendréis que hacer una chapuza y va a quedar bastante feo. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya con el trozo de hilo cortado, ponemos los 2 trozos de tela junto con el dobladillo también, de esta forma que estáis viendo ahora, que simplemente es acercándola a su sitio, intentando que no quede arrugada, ¿vale? Y entonces le pasamos la agujita. Y esto lo vamos a repetir una y otra vez y una y otra vez hasta que tengamos todo unido. Vamos a ver si lo puedo enseñar bien para que lo tengáis en cuenta. Aquí, si os fijáis un poco, veréis que ya está toda la parte derecha cosida. Ahí faltaría un poco arriba del todo. Y la parte izquierda estoy acabándola de coser. De poner las agujas. Esto lo que hace es que tenemos las dos piezas o los dos patrones juntos. Y entonces ya la podemos desgrapar o quitar de la espuma y trabajar cómodamente, ya que es más cómodo trabajar sin la espuma de por medio que como lo hice al principio, que fue uno de los errores que cometí y tuve que descoserlo todo otra vez, etcétera, etcétera. Vale, pero quería mostrarlo para que vieseis pues cómo lo hice al principio y dónde estuvo el error. Ahora es hora de, como he dicho antes, cortar el hilo y enhebrar la aguja. Para enhebrar la aguja es sencillo, cogéis la aguja y paséis el hilo dentro del agujerito. No recuerdo bien cómo se llamaba este agujero, pero vaya, básicamente es eso, que paséis y enhebréis la aguja de esta forma, ¿vale? Y ahora con la punta de la aguja es importante que en la punta del trozo de hilo que ha quedado pinchéis el hilo por la mitad. Esto no lo vais a poder hacer si utilizáis un hilo muy fino, pero si utilizáis un hilo como en este caso bastante grueso, sí se va a poder hacer y es muy cómodo porque hacéis esto que estáis viendo. Pincháis en medio del hilo con la aguja, la atravesáis y luego tiráis poco a poco. Si tiráis muy fuerte vais a partir el hilo y no va a servir para nada, eso tenedlo en cuenta. Entonces, si os fijáis, tiro poco a poco y lo que se hace es un nudo en la punta de la aguja. De esa forma no se escapa el hilo cuando estemos cosiendo, ya que vamos a tener que hacer bastante fuerza y si el hilo no está bien cogido en la aguja, pues se le va a salir todo el rato el hilo y va a ser un follón. De hecho, yo cuando empecé no sabía este truco y se me salía todo el rato y no sabía por qué. Luego para coser simplemente pasamos el hilo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y con una de las puntas, la que está arriba, hacemos un espacio, en este caso más o menos es medio centímetro. Pero bueno, lo puedes hacer más pequeño, más grande, eso ya depende de ti, de tu gusto, como he dicho antes, ¿vale? Del patrón que quieras. Pasamos la aguja hacia abajo junto con el hilo y recogemos todo el hilo. Como veis tenéis que tener cuidado de que no se líe, porque si tiráis muy rápido se va a hacer como un nudo y se va a joder el hilo, ¿vale? Una vez que estéis aquí, que habéis pasado este hilo hacia abajo, estirazáis un poquito para que quede tenso, le dais la vuelta a la tela y pasáis la aguja que está por abajo, no la que acabáis de pasar, sino la anterior, por el mismo punto donde habéis pasado la aguja que estaba arriba. No sé si me estoy explicando, la aguja de abajo quedaría arriba y la de arriba abajo, ¿vale? De esta forma. Lo podéis hacer con el punto totalmente junto o como yo estoy haciéndolo un poquito separado. A mí me gusta más así, pero bueno, esto ya depende de cada uno. Si os fijáis en la izquierda del todo, el punto está junto completamente y en la derecha está un poquito separado. Lo he dejado así para que podáis ver cómo quedaría uno y otro. A mí me gusta más separado que juntos, pero bueno, se puede hacer de las dos formas. Incluso se podría separar más, etcétera, etcétera. Luego con la aguja que habéis pasado hacia arriba, esta vez la paséis hacia abajo y la que está abajo, esta vez hacia arriba. Y eso sería así todo el rato, todos los puntos que tengáis que hacer sería así. Primero la aguja de arriba, seleccionáis el largo, bajéis hacia abajo y luego la que está abajo, seleccionáis el largo por donde había entrado la anterior y lo subís para arriba. Para terminar, cuando lleguéis al final, lo que tenéis que hacer es bajar la aguja y una vez que está abajo la subís hacia arriba, como estáis viendo ahora. Y ahora, sin bajarla, sino que por el reborde, como haciendo un nudo, la volvéis a pasar hacia arriba. No sé si me estoy explicando bien, pero se está viendo bastante bien en la cámara, así que de esa forma podéis entender lo que digo. Por el mismo punto que había salido la aguja hacia arriba, la volvéis a subir hacia arriba. Entonces esto hará que se quede como pillada. Esto lo hacéis un par de veces, para que así aseguréis que queda bastante firme, ya que si lo hacéis solamente una vez, se podría partir el hilo por no tener suficientemente resistencia. Y si se os parte, luego se irá descosiendo y es un follón, ¿vale? Una vez que tengáis ya pasado la aguja 2 o 3 veces y esté bien fuerte, como estáis viendo al final, cogéis el restante del hilo y cortáis a una medida suficiente como para poder hacer un nudo. Yo le dejo unos 3 o 4 dedos, de esa forma luego recorto de nuevo y no hay problema, mejor que sobre que no falte. Si falta es cuando hay problemas. Como veis ahora, simplemente hacéis el típico lazo de cuando vais a atar los cordones, pero en lugar de hacer el lazo, pues hacéis un nudo y luego otro nudo más. Yo lo hago 3 veces, podéis hacerlo 2 o podéis hacerlo 4, eso ya depende de cada uno. Yo lo hago 3 veces porque con 2 a veces se me ha aflojado y con 3 nunca se me ha aflojado.
Con esto ya habríamos terminado de coser. Ya sé que suena muy fácil, pero creedme que estuve más de 9 horas cosiendo los 4 patrones, aparte de la cagada en la cual estuve otras 3 o 4 horas y tuve que deshacerla de nuevo. Todo esto encima estando malo, así que podéis imaginar el percal de estas 2 semanas que he tenido con el asiento. Ha sido bestial, yo pensaba que iba a ser bastante más fácil y la verdad es que me ha costado muchísimo. Una vez que aprendes es bastante fácil. Los 2 últimos patrones, por ejemplo, los hice en apenas un par de horas, pero decir que cuesta un poco hacerlo y cuesta un poco entender cómo funciona. Os lo aviso por si estáis animados a hacerlo. Ya por último, cogeríamos la grapadora y unos cuantos clips de oficina. Yo utilizo clips de oficina porque me es más cómodo. Utiliza lo que te vaya cómodo a ti. Entonces pondríamos la tela que ya tenemos cosida nuestra encima de la espuma de nuestro asiento de la moto y la iríamos estilazando poco a poco. Decir que en teoría podéis hacer toda la fuerza que queráis, puesto que hemos utilizado un patrón de hilo que es muy fuerte y muy duradero. O sea que no importa la fuerza que hagáis. De hecho, pensad que está para que os sentéis vosotros encima y cuando, por ejemplo, peguéis un frenazo no se parta la tela. Así que tiene que ser fuerte. Si tirando un poco se va a partir, significa que lo habéis hecho mal. Bien porque la tela es muy mala, o bien porque el hilo no servía, o bien porque habéis hecho mal la puntada. Y entonces mejor que se rompa ahora, a no que se rompa cuando estéis encima de la moto y os podáis, pues no sé, os podéis caer incluso de la moto, porque si se parte la tela y os resbaláis, pues os podéis ir para adelante y os peguéis un ostión. Entonces, como veis, simplemente voy estilazando. Yo en mi caso empiezo por delante, lo que hago es estilazar un poquito adelante, pongo esa grapita que habéis visto y ahora empiezo a estilazar por los lados. Es como si estuviésemos sobando el asiento. Ya sé que parece que estás sobando el asiento, pero realmente lo que haces es que con las palmas de las manos vas como frotando hacia abajo la tela. De esa forma se va estilazando y se van deshaciendo las arrugas. Como veis, al principio parece que esto vaya a ser imposible y que no vaya a quedar bien, pero creedme que una vez acabado queda muy bien. Y parece casi magia, ¿no? Porque hasta que no llega el punto final no se acaban de quitar todas las arrugas y te quedas con un poco la sensación de ¿y si no se quitan? ¿Y si no se quitan? Todo eso se debe también a que no somos profesionales. Como siempre digo, aquí pues estamos aprendiendo todos y es normal que tengamos esas dudas, ¿vale? Así que no os desaniméis y siempre tenéis que creer en vosotros, sobre todo si sabéis que lo estáis haciendo bien, porque al final salen las cosas aunque no nos las podamos ni creer. Como veis aquí simplemente estoy haciendo todo lo que os he dicho de ir estilazando la tela. Primero, como veis, pongo un lateral, luego empiezo por el otro lateral que vais a ver ahora, después vuelvo al lateral anterior y ya entonces hacemos más fuerza y luego volvemos al último lateral que tocamos y también volvemos a hacer más fuerza hasta que quede bien tenso. No lo tenso de golpe en la primera tacada, porque si lo hiciera, un lateral se quedaría más hacia la izquierda que el otro, o más hacia la derecha, es decir, un lateral se quedaría más hacia él que el otro, y eso haría que cuando después viéramos el asiento tapizado completo, un lateral estuviese más hacia abajo y otro lateral estuviese como daleado y entonces quedaría feo. Por eso lo que hacemos es que en lugar de tensarlo muy fuerte de golpe, vamos tensando poco a poco. Como veis aquí, la parte delantera está casi tensada bien, aunque tiene todavía alguna arruga, y la parte trasera parece que no se vaya a tensar en la vida. Pero no os preocupéis, como os he dicho antes, es poco a poco. He querido dejaros toda esta parte de cómo tensar el asiento, aunque sea un poco pesada, porque creo que es importante ver cómo se hace, ya que si no, a lo mejor lo intentéis hacer vosotros y decís, este tío me ha engañado y esto no se puede hacer porque yo no lo consigo, ¿vale? Como veis aquí, ya tengo la parte delantera completamente tensada, porque lo que he hecho ha sido, después de acabar de tensar los lados, tensar otra vez la parte de adelante, quitando la grapa. Y ahora sí, tenéis que dejar aguantado esa tela y coger la grapadora. Ya no podéis soltar la tela, porque si la soltáis se va a destensar, ¿vale? Entonces le deis la vuelta como podáis y ponéis el dedo para que no se escape la tela. En esta parte tendréis que hacer bastante fuerza, ya que si no se escapa. Aquí ponéis unas cuantas grapas y ya podéis quitar el dedo. Entonces seguís grapando un trocito, no grapéis todo, simplemente un trocito, que es el trocito delante, ¿vale? Ahora empezamos por las laterales, el que más os guste, y volvemos a tensar. Y en lugar de grapar la punta, grapamos por la parte central. Esto es porque luego en la punta volveremos a tensar y haremos como una especie de dobladillo, de doblez en triángulo, y graparemos. De esa forma quedará todo perfecto y sin arrugas. Si empezáis por la esquina os quedarán arrugas, si empezáis por el lado del medio no. Como veis aquí, simplemente he hecho lo de grapar la punta después de haber grapado el lado central. Y ahora veréis que queda pues muy bien. La verdad es que ese lado ya estaría completado. En la parte de adelante faltaría la parte de atrás, pero bueno, eso lo haremos después. Veis, queda perfecto, tal como os he dicho, sin ninguna arruga. Ahora haríamos lo mismo en el lado contrario. Para ello lo que haremos será, una vez más, estirar, y esta vez sí muy fuerte, porque ahora ya la tela, digamos que la estamos tensando en su punto final, en su punto donde tiene que ir, y aquí sí que tiene que ir muy fuerte. Yo pedí ayuda a mi compañera porque si no yo solo no podía, así que a lo mejor os hace falta pedir ayuda a algún compañero, ya que os aseguro que hay que hacer bastante fuerza para que quede bien tensado. Yo he visto a gente que lo hacen solos, pero la verdad es que yo no me hubiese visto capaz de hacerlo solo. No sé exactamente cómo lo harían ellos.
Y creedme que estuve intentándolo bastante tiempo. Como veis aquí, simplemente sigue repitiendo el mismo paso que el anterior. Pero bueno, como ya he dicho, os lo he dejado para que veáis completo el proceso de cómo tapizar, sobre todo la parte de estilazar todo ese asiento. Ya que si no es un poco que podéis decir, pues no lo puedo conseguir y no sé cómo lo ha hecho. Y así de esta forma tenéis una guía completa de cómo se hace. Por culpa de eso también el vídeo se está alargando un poco, lo sé. Pero bueno, supongo que es una forma de disculparme por no haber subido vídeo la semana pasada, así que tenedlo como un premio. Como veis en la esquinita, me preocupo bien de que quede sin arrugas antes de grapar nada. Y hago lo que os he explicado. Tiro de una puntita primero y luego doblo sobre esa punta la anterior, la que me queda. De esa forma queda todo muy tensado. No sé si se aprecia muy bien en el vídeo porque la cámara la tiene que tener un poco lejos, pero bueno, básicamente es eso. Y después con el dedo aguanto y pongo una grapa. Y ya con una grapa ya queda bien. Y entonces sigo poniendo grapas hasta que queda todo grapado. Decir que las grapas no tienen que estar ordenadas de ninguna forma, simplemente tenéis que graparlo. A ver, si fueseis profesionales y tuvieseis una herramienta buena, pues evidentemente lo haríais bien y entonces graparíais en línea recta y todo perfecto. Pero nosotros, como he dicho antes, no tenemos una herramienta buena y no lo vamos a poder conseguir seguramente, porque a veces incluso la grapadora fallaba, etcétera, etcétera. Así que tenedlo en cuenta. Y ahora el paso final y el más importante, que es acabar de tensar toda la tela, se hace tirando de las partes centrales. Para hacer eso es cuando necesite la ayuda del compañero, porque lo que tenéis que hacer es que vuestro compañero se aguante las esquinas y vosotros hacer mucha fuerza para tirar y que se quiten las arrugas. Como veis aquí ya se están quitando todas las arrugas y se está marcando toda la forma del asiento. Pero si os fijáis bien, la parte izquierda está más tensa que la parte de abajo, la cual queda más como más larga, ¿vale? La parte izquierda queda como más corta y la parte derecha como más larga. Eso lo solucionaremos después tensando bien la tela. Es lo que se explicaba antes de que no se puede tensar 100% al principio, ya que si no queda mal, sino que tendremos que ir tensando poco a poco e intentar que quede más o menos nivelada en tensión la tela. Ya sé que suena muy difícil, pero realmente no es tan difícil cuando lo haces una vez. Cuando no lo haces, no lo has hecho nunca, es bastante chungo, la verdad. No os voy a mentir. Como veis aquí, ahora tengo que hacer mucha fuerza y intento fijarme bien de que los dos lados queden iguales. Mi compañero me ayuda, ya que yo solo no lo puedo ver. Y si estoy seguro de que ya ha quedado como quiero, entonces hago otra vez mucha fuerza y la aguanto y la grapo. Este era el paso importante que os decía antes de cuando teníamos que tensar. Una vez hecho esto, lo demás que queda ya es muy fácil, que es simplemente acabar de poner todas las grapas y tensar la parte de atrás, que obviamente también os la he puesto para que no os perdáis ni un detalle de cómo se tapiza el asiento de forma pues casi profesional, ¿vale? Y básicamente sería esto. Ahora ponemos otra vez las grapas, como antes. Tampoco lo voy a poner como grapo todo, porque básicamente es poner grapitas en línea recta, más o menos. Pero bueno, básicamente eso, vas poniendo un montón de grapas. Y ahora tocaría la parte trasera. Como veis, antes de empezar con la parte trasera, el asiento ya está casi acabado. Algunas arruguillas se ven en la parte trasera si os fijáis, pero se ve bastante bien. Ya no es aquello que teníamos antes de todo lleno de arrugas. Como os había dicho, se acaba quedando muy bien, pero parece que no vaya a quedar bien. En la parte trasera, como es la parte final, obviamente vamos a tirar bastante fuerte para que quede bien tenso, como hemos hecho al principio en la parte delantera. Entonces, una vez que lo tengamos bien tenso, lo vamos a sujetar y de nuevo vamos a grapar. Y ya con esto ya estaríamos casi terminados. Decir que si os estáis fijando, queda como muchísimo trozo de tela por todos los lados. Y esto no es normal, ¿no? Cuando tenemos un asiento comprado no tiene tanto trozo de tela. Lo que vamos a hacer es con un cúter, tijera o lo que sea, vamos a cortar los sobrantes. Pero antes de cortar los sobrantes nos vamos a asegurar de que está todo bien grapado. Ya que si por lo que fuera hemos tenido un error y cortamos, no vamos a poder volver a tapizar. En cambio, si no cortamos, podemos quitar las grapas y volver a tapizar con la tela que hemos creado nosotros. Esto es lo interesante de todo esto. Y una vez terminado, quedaría como estáis viendo en pantalla. La verdad es que a mí me ha encantado cómo ha quedado el asiento. Voy a intentar montarlo en la moto y si puedo os paso un par de planos. Si no, es porque no he tenido tiempo, así que lo siento. Y ahora sí, un saludito y venga, hasta luego.